Bienvenidos. Las cartas sobre la mesa, nuevo capítulo, el capítulo 69. Un 6 con un 9 tenemos las cartas sobre la mesa. Hasta nos pusieron un pocket de ace ahí frente a la comida de Open Cluster que la vamos a mostrar más adelante. Bienvenidos, buenas tardes. Nos pueden ver en www.infogate.cl. Ahí nos verán durante toda la semana. Lo pinchan y opinan si quieren también. Por supuesto. Nos ven en Red Nacional TV Provincia de San Antonio. El periodista Alejandro Ulloa es nuestro corresponsal allá. Importante la semana, importante los días en realidad que estamos viviendo, ¿eh? Tenemos un invitado también que nos puede ayudar bastante en el sistema comunicacional que estamos viviendo a estas horas. Hasta ahora. Son las 5 y algo de la tarde del día jueves y ahí van a saber de qué vamos a conversar. Nuestros panelistas, antes de presentar a nuestro invitado, el senador Kenneth Pugh, por la región de Valparaíso, la más ancha de Chile. No, la que le da el ancho. Eso, perdón, disculpa. Es que siempre me dicen. Gracias. Es que de Rapa Nui a los Andes Es que de Rapa Nui. Claro. Se viene nadando entre Rapa Nui. Nui. Le damos el ancho a Chile. Claro, la se viene nadando de Rapa Nui. Sí. Y que ha sido mucha noticia esta semana. Bueno, nuestro senador Kenneth Pugh, ahí está presentado, ya saben quién es. Mario Villalobos. Comunicación estratégica, político, odontólogo, ahí estamos, magíster en el comunicacional. Hola Jorge, ¿cómo estás? Estratégico. Y tenemos a nuestro invitado, se llama Felipe Vergara, periodista de la Universidad Andrés Bello, doctor en comunicación estratégica, comunicacional, organizacional de la Universidad de Málaga, en España. Y adivinen lo que vamos a hablar, por supuesto. Felipe, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Adivinen, telecomunicaciones. Y por supuesto la pregunta a esta hora del día, que cae, es obvia, o cae cajón, como se dice, ¿cómo ve la comunicación del gobierno actual con el caso Catrillanca, que subimos a escasas horas los videos? Tenemos al general Hermes Soto, que le están pidiendo la renuncia, y acabamos de enterarnos que parece que no la acepta. Danos un barniz para poder seguir conversando con nuestros panelistas. Bueno, gracias por la invitación, gracias a la audiencia también. Esta semana ya hemos vivido bastantes episodios a nivel político que de una manera comunicacional han sido bastante maltratados por parte del gobierno y también muy mal aprovechados por parte de la oposición, porque esto en el fondo requiere de ambos sectores y de ambas miradas. El caso Catrillanca posiblemente es el más emblemático. Desde sus orígenes que había una serie de contradicciones y una obsesión por salir a justificar sin tener los antecedentes necesarios por parte de las autoridades para salir a aclarar. Una de las bases de una buena comunicación es salir a informar cuando tienes algo que contar. ¿Es el error comunicacional que tú le ves al gobierno? Ese es el primer error, salir a justificar algo que hoy día más que nunca sabemos que era injustificable. Le pasó al senador Felipe Kast, hoy día asumió su responsabilidad. Le pasó a Chadwick en su minuto también, que tuvo que salir a dar una declaración que cuando uno lo ve pareciera muy poco creíble, muy trabajada, pero no en profundidad, no convencido de lo mismo. Y hoy día vemos que esto termina golpeando hasta a la presidencia, que tiene que tomar decisiones respecto al comandante al general director de Carabineros, claro, que no quiere renunciar, que sería el primer caso en que tengo recuerdo yo. Del más breve. Del más breve y del que no quiere renunciar. No quiere renunciar. Bueno, entiendo que a Pinochet le pidieron varias veces la renuncia. Sí, pero que había inamovilidad. Pero ahí había la Constitución no lo permitía. Antes de darle la palabra a los panelistas, quiero preguntar. No es el primero. Si no me equivoco, si no me traiciona la memoria, Matei, o sea, Estanque. dijo Creo que que no, pero lo dijo a Frey. Se rehusó a Lo dijo a renunciar Frey. en su minuto. Sí. Ya, Sí. claro. Oye, antes de darle la palabra a los panelistas, el senador Kast mintió, mal informado, montaje de su cerebro, porque yo revisé todo lo que habló con Sergio Irán en la agricultura, y una cosa, pero realmente uno no logra entender esa información que tenía él, que había visto los autos, que había visto los balazos, armas automáticas, y la verdad que uno ve el video y lo menos que uno le es pena del pobre comunero mapuche. Lo menos Ahora, que uno le da. lo que pasa es que en comunicación uno los vacíos los llena con información propia. Tenía algo de información.
deduciendo, Sí, lo uno deduce interpretando. nomás, sí. Debe haber tenido algo de información argumentada, ¿no? Ya. Y esos vacíos que le faltaban la fue llenando con la información que él mismo se fue creando o imágenes que vio en algún minuto y las proyectó, o lo que le contaron de que habían sido determinados balazos, y asumió que eso era real. Es un error bastante infantil desde el punto de vista terrible. comunicacional. Ahora, tenemos el caso de Catrillanca, pero tenemos también el caso de las migraciones, que no fue bien tratado. Los parlamentarios se fueron a Marrakech a firmar el Ya, pacto. pero no te vayas porque quiero que hable el senador y Mario. Después hablamos de eso, porque tienen toda la perfecto. razón. Disculpa. Senador Quiroz, ¿qué opina de la parte comunicacional del gobierno, el caso Catrillanca específicamente? Bueno, el caso Catrillanca es un caso muy lamentable que nos permite de alguna manera entender el contexto de lo que está ocurriendo. Primero, las fuerzas policiales que están en presencia necesitan tener normas de comportamiento y reglas de enfrentamiento. Y aquí viene lo primero. Cuando uno ocupa armamento letal, el armamento letal tiene que ser controlado. ¿Y ante qué estábamos en presencia? Estábamos en presencia de un delito común, o sea, el robo de unos vehículos. Y ahí viene la primera situación, porque todo comunica, todo parte comunica. ¿Cuál fue la decisión de emplear fuerzas con armamento letal para recuperar unos vehículos que habían sido robados? Entonces, desde su origen, y uno parte haciendo un análisis, ¿qué va ocurriendo? ¿Cómo se coordinan estas fuerzas? ¿Cómo estas fuerzas hacen uso del armamento y bajo qué discrecionalidad? ¿Qué es lo que regula? Hoy, cuando Chile, que le ha tocado participar en algunas acciones complicadas, en lugares bastante más complejos que en la Araucanía, por ejemplo, las fuerzas de paz que operan en capítulo 6, en mantención de la paz, tienen normas bastante estrictas en cómo ocupar ese armamento y cuándo. Las policías también, o sea, también se han entrenado. Entonces, quizás lo que tenemos que revisar es por qué ocurre. Lo segundo, y que no tiene ninguna excusa, es que no se puede ocultar información, no se le puede mentir al jefe. Cuando se destruye la cadena de mando, la lealtad, se destruye la esencia. O sea, ¿qué estamos viendo? Estamos ante la presencia no solo del delito que se comete, sino que la destrucción de un sistema. Y eso las personas que tienen esa responsabilidad tienen que entender. No pueden ellas exponer a un sistema de esa situación. El gobierno, obviamente, ¿cómo va a informar si no sabe? O sea, si le mienten al general director, ¿qué podemos esperar? El ministro del Interior, ¿cómo va a saber él qué tiene que hacer? Por lo tanto, aquí viene la primera recomendación. Dejar que las cosas tomen los tiempos que tienen que ocurrir. No salir con la declaración rápida, sino que esperar. Mire, el proceso se ha judicializado, una investigación en proceso, esperemos a los resultados de la investigación. Y no partir juzgando a nadie hasta que no tengamos los antecedentes claros. Y hemos visto con el tiempo que incluso han aparecido bastante después. A todos nos habría gustado que esto hubiese ocurrido antes. La información, la entrega, ¿para qué? Para de alguna manera entender qué pasó y poder actuar, porque lo que se necesita después es corregir, qué hacer para que esto quede bien. Ese es el desafío ahora. Todo comunica, todo genera un proceso y lo peor es anticiparse, adelantar situaciones que uno no sabe, basarse algunas veces con información escasa que no tiene ninguna necesidad para poder decir esto es válido. No, esperemos, tomemos los tiempos que se requiere, es muy delicado. Yo espero que las cosas se tomen con más prudencia en adelante. Tú fuiste el alto mando de la Armada. ¿Cómo lo hacías para saber que no te está mintiendo un subalterno? Bueno, Porque no andas con detector de yo mentiras. dejé la Marina hace 5 años. Es decir, lo primero, hay que entender que hay periodos y periodos. El tema de la lealtad es la esencia de las fuerzas armadas, de las fuerzas militarizadas, y todos quienes tienen un juramento de servicio a la patria. Porque yo debo recordar que la gente que sirve a la patria de uniforme, cualquiera, uniforme, las Fuerzas Armadas, de Carabineros, la PDI, tiene un juramento. No firman un contrato. Y ese juramento es obedecer con prontitud y puntualidad las órdenes de los superiores, primero. Segundo, el respeto a todos los reglamentos de la ordenanza vigente. Si eso se pierde la cadena de mando. La cadena de mando funciona para los dos lados. Obedecer las órdenes, pero también cumplir con lo que está dispuesto. Y si eso no ocurre, vienen los quiebres. Perfecto. El superior no puede inducir a un subordinado a mentir, el subordinado no puede mentirle al superior. Entonces, los dos procesos son los que tienen que ser de alguna manera avaliados. Eso se pierde toda la línea de mando, se pierde toda la posibilidad de saber qué es lo que está ocurriendo y no hay control. Oye, Mario, Estamos pendientes y hoy día dependiendo de 4 suboficiales. Sí. Es una historia bastante interesante que el país está en vilo. Para teleserie. De 4 suboficiales que en ese minuto portaban o no portaban cámaras. Ahora, ¿cómo se induce a mentir o miente porque sí nomás, Mario? Tú sabes comunicación. Sí, pero eso es más de psicología que de comunicaciones. ¿Ya? La verdad es que, aprovechando un poco la presencia de Felipe, quería comentar que
esto demuestra, para quienes no lo saben mucho, que en política una semana es una eternidad. O sea, nosotros hemos visto en 24 horas cómo se han ido desencadenando los volteretas por eventos, todos lados. y es impresionante. ¿Ya? Entonces el caso Catrillanca desencadena todo un problema político, pareciera pierde la agenda del gobierno que tenía bastante controlada con el viaje de Orsini y de Boris, la visita en Francia No, eso a pasó Salamanca, hace mucho rato. ya tenían controlado ahí, ya tenían a dos diputados en una situación bastante compleja, Sí. aparece esto, aparece recuperar a la agenda con el tema del pacto migratorio de la ONU, y ocurre esto de nuevo y se desbarajusta todo. En política, de verdad, una semana es una eternidad. ¿Ya? Pero efectivamente acá sí, pareciera ser que hay algunas cosas que desde el punto de vista comunicacional pudiesen tener efectos que no son previstos. Yo creo que sí, el manejo fue muy difícil desde el primer momento. O sea, es inentendible que hayan mentido estos 4 suboficiales a su jefe. Pero perdón, ¿quién mintió ese problema? ¿Cómo? Lo acaba de decir Turner. El hilo está por acá, el hilo está por acá. ¿Mintieron o lo obligaron a mentir? Pues eso tendrá que dilucidarlo Ese es el la problema. justicia. Nosotros Eso no podemos, eso no, parte de la la investigación, pues y por nosotros no eso podemos no hay que adelantarse. No hay que adelantarse, Hay que darle que las todo cosas su tomen tiempo. con su tiempo. Para esas cuestiones, yo creo que lo primero que hay que hacer es tomar distancia y ver las cosas bien frías para ser objetivo en el análisis, ¿ya? Porque en sobrecaliente uno se puede equivocar con mucha facilidad. ¿Ya? Claro. Yo pienso que efectivamente uno de los problemas más complejos es que se cortaron muchas cabezas muy rápido. Yo creo que debía haberse esperado un poquito, porque si nosotros somos fríos para analizar el tema, yo creo que si alguien que tomó las decisiones correctas en su minuto fue el ministro del Interior, porque colocó las querellas. A mí me convence que el ministro no fue poco prudente en las decisiones que él tomó, porque efectivamente, o que creyó a pie juntilla lo que le decía Carabinero. Su primera declaración fue bastante acertada, primera bastante declaración, cuidadosa. Pero recordemos ¿ya? que Carabinero Y es ministro de fe. O sea, además ministro entonces, de fe. lo que se está Entonces, extrayendo a pesar de eso, Ya. el gobierno antes de 24 horas tenía puesto 3 querellas. Sí, pero yo tengo una Entonces, opinión diferente, pero quiero preguntarle a nuestros invitados. pero ¿qué- comunicacionalmente yo creo que si tú fueras hay algún Chadwick, problema. si fueras Chadwick, tú, ¿qué habrías hecho? Murió el comunero mapuche. O sea, lo primero sería la información de que se está recabando la información. Eso es lo primero. Estamos en este hecho, no tenemos claridad de lo que sucedió, porque Es acá que, se dieron claro, por hecho eso. muchas cosas. Y cuando tenga información que aportarles, tengo la menor duda que se las voy a transmitir. Acá hay muchos que les encanta el exceso de protagonismo. Quizás Chadwick ya tiene mucha confianza en el cargo, tuvo un rol muy activo, bastante bueno en el primer gobierno de Piñera, y quizás se sintió súper seguro para salir a decir esto, y eso ya eso de partida es un error. Que va también quizás un poco, y quizás me meto un poco más de fondo, pero en el mismo exceso de confianza que también transmite el gobierno en todo índole de cosas, desde el presidente para abajo. Yo Entonces, entiendo, ahí siguiendo está del hilo, preocupado. lo tomó un poco la primera declaración a la ligereza. No, si esto es una cosa, un delincuente, y un poco lo tomó, no a la chacota, pero esbozó sonrisa, no se preocupen, no compliquen, va a venir, acuérdense que no estaba el presidente en Chile, y va a volver, no, ¿por qué va a volver? O sea, una cosa, pero tan livianita, y yo por eso comparto lo que dice Felipe, que en realidad fue un poquito descuidada la primera locución de Apresurada posiblemente. Sí, ¿cierto? Sí. En su rol de... Más encima, no debería haber salido a hablar él, porque era vicepresidente, No, pues era vicepresidente de la República. En este caso, sí. habrá el ministro de Interior subrogante. Exactamente. Y se habría blindado él. Pero Estaba con el demasiada tema de la seguridad. vocería. Y ese yo creo que es cuando ocurren estas situaciones, estas crisis, lo más importante es la vocería, definir la vocería, la forma, y la forma en que se comunican y cómo se va alimentando. O sea, hay que aprender de otros que están acostumbrados a esto, a la rutina, al ritual. Y las vocerías tienen que ser en lugares ordenados, en lugares donde pueden estar todos, en lugares donde sabe en qué momento comienza y en qué momento termina. Porque si no es interminable. Ahora Entonces, tenemos una vocera, pero la vocera la verdad es que ha brillado por su ausencia en este tipo de cosas y solo sale a decir cosas
Para tele. Knife, claro, o a Bueno, justificar a Camila ¿cuáles son las Flores. experiencias entonces? El tema de las vocerías y dónde se hace la vocería y de qué forma se hace la vocería. Lo segundo, que es bien importante, es entender que estas situaciones también están al lado humano. Fíjense que hemos hablado de la persona que fallece, pero de su familia más inmediata, de su mujer, de su Sí, hijo. claro. Ha habido como una desconexión y eso tampoco no es bueno, porque todo pareciera como el padre. Bueno, uno, del momento en que se casa, la mujer de uno pasa a ser la persona más importante y es la primera persona que está preocupada uno. Entonces, también esa parte humana yo la he visto alejada. Y lo otro que me ha preocupado, que yo creo que es algo que tenemos que reflexionar, y es un tema de los medios, es cómo esto que se filtra y hay que filtrarlo todo. O sea, el pudor, lo que significa el exponer imágenes que son muy duras y muy crudas. Yo lo encuentro tremendo. O sea, aquí hay... Y genera más violencia. no solo genera la violencia, genera sino que mucho más genera violencia. una situación que uno dice, bueno, ¿hasta cuál es el límite? Estamos Yo replicando he el modelo visto, brasilero. yo he visto en Twitter, por ejemplo, que de repente Exactamente. tratan muy mal a los periodistas, pero efectivamente yo creo que los periodistas cumplen una labor extraordinaria en esta circunstancia, porque son los que nos permiten saber la verdad de muchas cosas. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención cómo videos que deben estar en poder de la Fiscalía pueden ser conocidos y estén en los medios de comunicación con una rapidez impresionante. A mí me llama profundamente la atención. ¿Tú crees que hay O sea, ¿de filtraciones? dónde? Eso- O sea, Bueno, no creo que haya filtración. O sea, ahí se filtró. Mi pregunta Esa es, es ¿de una dónde se filtración, filtró? Pero, ¿De dónde? pero, a ver, hoy en día, y eso tenemos que entenderlo, el mundo está hiperconectado. O sea, las cámaras pueden estar en cualquier lado y las puede operar cualquier persona. Por eso estamos viendo el tema de la protección de los datos personales, la protección de la información, porque si no, se puede... Una cámara vale 20.000 pesos hoy en día, estas camaritas pequeñas que se pueden comprar. O sea, puede haber Y más todos andamos información con cámara. y todos Sí, andan pero- con cámara. pero yo voy a Pero- hacer- pero no, vamos pero yo voy a ahora hacer- al proceso. Yo voy hacia otro lado, senador, perdón que lo interrumpa, yo voy hacia otro lado. ¿Ya? Porque cuando se filtra algo, desde el punto de vista comunicacional, es porque alguien espera algo de esa filtración. Es que esto es Entonces, política acá también, esto es política. a nivel del Ministerio Público mi también. Mi También, pregunta es, también. ¿quién lo filtró? ¿Lo filtró la Fiscalía porque quiere probar su punto? ¿O lo filtró la defensa porque quiere defender? O sea, de verdad, saber quién lo filtró y cuál es su objetivo también interesa en esta discusión, porque... El objetivo final debería ser la ¿Cuál- verdad, pues, cuál- Mario. No. O sea, sí. el objetivo debe ser la pero, verdad. pero efectivamente aquí la gente cuando filtra Bueno. una cosa, siempre es por una estrategia, o sea, Sí. Pero no lo hay filtra que, por nada. hay que separar lo que es evidencia de aquellas cosas que son aportadas por terceros. Cuando se establece un sitio de suceso, aquí viene un tema que no estamos preparados, que es la evidencia digital. De partida hay que ser capaz de tratarla, de generar el sitio de suceso tecnológico, hacer la cadena de custodia y después un fiscal especializado, porque también puede ser alterada la información o puede ser puesta fuera de contexto. El problema es cuando se establece esa cadena de custodia, no puede salir la información. O sea, cuando cualquier filtración es una filtración, una norma, especialmente si el proceso tiene algún nivel de reserva o no. Es distinto de aquellas cosas que puede entregar un tercero, porque entiendo que esta información fue entregada por alguien que no era parte de la evidencia y eso pudo haber sido perfectamente filtrado antes. ¿Por qué? Porque todavía no ingresaba, no era parte del expediente. Entonces, hay que ver desde en qué momento esta información parte siendo usada por otro. Y ahí vienen los efectos, qué es lo que esperan, qué se persigue. ¿Fue parte de una estrategia? ¿Fue un descuido? Bueno, cada uno tendrá que sacar sus conclusiones después. Y Felipe, ¿y responsabilidad política tiene el ministro Chadwick, no? Sí, yo me atrevería a decir que sí, no para Renunciar. una acusación constitucional, No. ni una renuncia. Además que creo que en este minuto está Andar demasiado... cortando cabeza de bruja. No va a solucionar. No, yo creo que tampoco, ha habido ministros, con el mayor de los respetos, pero ha habido ministros que realmente deberían haber salido A la primera. a la primera y no han salido. Salud y por Sí. nombrar algunos. Pero no, Chadwick, yo creo que han dado mal, pero tampoco lo vamos a someter a eso. Ha andado mal en esta pasada, porque antes estaba bastante Sí, bien. y Piñera no va a sacar a Chadwick porque la verdad es que es el Panzer de Piñera. Entonces, Y no solo el pase, no tiene a quién poner. Y claro, no, entrar en la locubración Claro. de sí o sí no, ¿para qué? Si sabemos que Claro. realmente eso no va a pasar y creo que es de los pocos que hoy día en el gobierno tienen la muñeca suficiente para poder Sí. conversar con los distintos actores, desde la izquierda hasta la derecha, para llegar a un acuerdo, un proyecto, una real dimensión en torno a lo que está pasando en la Araucanía. No veo otro. Y hacer esta fantasía y exponer a Moreno. Moreno hizo bien ayer visitando a la Sí, familia. visitó al padre de Cat- Catrillanca. Pero no. Uno le tenía bastante más
más fea lo que pudiese desarrollar él, Ya. independiente de la afinidad o no política que pueda tener. Pero creo que fue absorbido posiblemente por otros ministros que son más políticos, y está claro que Moreno no es un personaje político porque es de más bajo perfil. Ya. Y al político en general le gusta mostrarse mucho, porque en cada Es un una de esas animal acciones, político. en cada una de esas acciones tiene la posibilidad Total, de aparecer en la encuesta, por Pero ejemplo. si me permite, Sí, por supuesto Felipe, ¿y qué le recomendarías a Carabineros con la experiencia? Ah, Porque claro. también Carabineros necesita salir adelante, necesita hacer lo que... ¿Qué es lo que, desde tu perspectiva, tú crees que podría contribuir a ayudar a que ellos puedan recuperar ese cital tan importante que todos queremos que tengan? Tiene una oportunidad, de las crisis surgen oportunidades. En la Universidad de Santiago desarrollamos un taller de crisis hasta hace 2 semanas atrás, para el alto mando de Carabineros. O sea, ellos se están preparando. Ya. Y tienen que lograr demostrar que esto es una situación puntual y acotada a determinado lugar y bajo determinadas condiciones, pero que no es un aspecto generalizado. Yo estoy convencido que el carabinero realmente hace un trabajo muy notable, muy valiente. Lamentablemente ha sido muy dañado en el último tiempo, ya sea a través de los distintos casos que ha habido. Pero eso no es un hecho que sea generalizado por parte del Y esto que se ha puesto en evidencia que el general Soto no quiere renunciar. Eso es muy feo. Es que eso no... en la misma planteamiento tuyo de esta verticalidad del mando, si el presidente le pide la renuncia a un uniformado o a un ministro de Estado o a quien sea, uno tiene que ponerla ahí. No hay opciones para decir, no quiero irme. Creo que... ¿Y le qué hace un pasa daño ahora mayor. que no quiere pero renunciar? fíjate, yo quiero hacer una aclaración, porque, esto viene un poco a demostrar la tesis que tenía Alewi en el gobierno anterior. ¿Ya? Lo dijo varias veces y lo reclamó. ¿Ya? Y es que efectivamente a las autoridades civiles les cuesta mucho mandar a los uniformados, y él tenía problemas con Carabineros por esto. ¿Ya? Y esto demuestra que esta tesis es real. ¿Ya? ¿Qué viene ahora, Mario? Cuéntanos qué viene ahora si Hermes Soto no quiere renunciar. Bueno, se abre un proceso distinto, se Ya, abre un cuéntale proceso, a que el gobierno va a tener que informar al Congreso cuáles son las razones por las cuales está pidiendo la renuncia y Pero va hay a tener un plazo que renunciar determinado, y va a una tener que semana, removerlo. No, algo eso yo no lo sé, No. eso yo no sé, pero lo va a terminar removiendo igual. ¿Ya? Sí, Por lo sí. tanto, si Hermes Soto se niega, efectivamente es un error grandísimo que el gobierno debería aprovechar comunicacionalmente a su favor. Piensen que Carabinero actuó, lo que pasa es que se comunica mal, y Carabineros posiblemente no ha comunicado bien, pero tiene a 4 detenidos, se cortaron Sí, pero- bastantes cabezas, se sigue 4 filtrando. detenidos, pero Sí, se filman, que po. No, sí, pero es que que desde el eso- punto de vista, sí, por pero eso ellos es hicieron la importante pega. conversar con Felipe, Sí, porque desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista técnico, las cosas se han hecho bien, ¿ya? Pero ¿por Perdón, qué? ¿lo ha hecho bien por qué- Carabinero, dijo Felipe? No, las cosas en general. Ya. Estamos hablando desde el Ya. punto de vista administrativo, ¿ya? Y desde el punto de vista político también. Entonces, ¿pero por qué esta sensación de que se hicieron mal? Sí. Porque se ha comunicado mal. Si el problema aquí hay un problema comunicacional muy serio, muy profundo, Un y que es ejemplo de- indispensable revisar. Un ejemplo de una vocería, de una situación también muy crítica que afectó a un gobierno hermano de la República Argentina, un año atrás, cuando se hundió ese submarino. Sí, claro. Ustedes vieron que Sí. inmediatamente apareció un capitán de navío que hablaba, que era el único, no hablaban los almirantes, no hablaba nadie. Y él daba las tranquilidades, todo, y fue capaz de mantener una situación que era complejísima. Entonces, aquí viene el punto de las vocerías, de la necesidad de desconectar algunas veces a la autoridad, que no está con todos los elementos ni con todo el momento. ¿Para qué? Para que alguien pueda explicar qué se está haciendo. O sea, la comunicación es fundamental. Hoy en día no la podemos dejar a un lado. No es algo accesorio, es algo primordial. Y no entenderlo, bueno, es no estar consciente de la realidad en la que estamos. Bueno, el K-212, la Fuerza Aérea, tuvo una vocería fantástica en relación a ese lamentable accidente, que fue de aprendizaje posterior a Antuco. O sea, muy mal Antuco, muy bien el K-212. Entonces, se puede, en la medida también que haya la voluntad de transmitir y la experiencia para transmitir, porque tener a 20, 30 periodistas encima, No, es pesado, que están, sí. claro, es de temor.
Y eso requiere de un trabajo ahora. Entrenamiento, Entrenamiento y práctica, estrategia. estar sensibilizado con el tema. Claro. Y estrategia. Estrategia. Hay que tener Oye, estrategia comunicacional, hay que saber de manejo de crisis, hay que saber, es indispensable saberlo, no se puede improvisar. Sigamos comunicándonos en un ratito más, que tenemos que ir a una breve pausa. Tenemos que ir los auspiciadores que nos dan primero el catering, Open Cluster. Está bueno hoy día, está suave, ¿no? Pues hay días que tenemos mucha comida, parece Sí. una parrillada esta cosa, ¿no? Hoy día está mejor, aunque esto es tan rico. Oye, es Open Cluster, ahí lo tenemos. Clínica Acuario HD, Clínica Acuario High Definition, eso es lo que significa HD. Clínica estética a su servicio, una clínica estética integral. Cirugía estética consciente. Lilith, astrología y terapias holísticas también a su servicio. Encuentre en todas las redes sociales. Astro Lilith en Facebook y astro.lilith en Instagram. Pues si usted quiere aprender también cartas astrales, quiere aprender tarot, también puede estar a acceder. Espérenos unos 40 segundos, no más que eso, mientras nosotros tomamos un café y seguimos conversando con nuestro invitado especial, Felipe Vergara. Hola, me pillaron entre tomando jugo, comiendo, a esta hora de hambre, con Kenneth, Mario y Felipe. Todos, un ratito comimos, en 40 segundos como nos comimos un sándwich. Estamos como en el rápido, así cuando uno entra hasta la mesa y le dan al tiro las dos empanadas. Ya, sigamos un poquito con Catrillanca, con el comunero mapuche de Catrillanca, y después podemos hablar un poquito de aróstica, ¿ya? Que es importante. ¿Algún dato que nos renuncia Hermes Soto? ¿Cuál es tu opinión que nos renuncie Soto? Bueno, lo conversaba en la primera parte del programa. Un general que le pide la renuncia al presidente de la República debe renunciar. Eso es per se. Y no debe renunciar necesariamente Hermes Soto porque el presidente le pide la renuncia. Debe renunciar porque el insurgente confía en él. Son ellos lo que... Es decir, lo que le han mentido a Hermes Soto son los propios carabineros. Claro. O sea, la desconfianza viene de adentro. Y cuando a mí, mi gente, mi equipo me niega, la verdad es que yo debo dar un paso al costado. Eso es, en un equipo de fútbol el director Sí, lógico. sale, y acá en este caso debería salir, porque no lo están respetando internamente. Eso es algo de dignidad del cargo, creo yo. Oye, para salir, ¿tú cómo comunicacionalmente se manejó bien el caso Barraquech? ¿No sabes? Hay que, bueno, yo soy una persona bastante... Tú que viajas y... Sí, sí. Y por lo mismo soy bastante pro migración. Claro. Sí, bastante. Creo que se manejó mal porque no había información al respecto. No se sabía mayormente hasta que esto de repente sale a la luz de un minuto para otro con versiones dentro del gobierno y de Chile Vamos, algunas versiones dentro de Chile Vamos encontradas y no comunes. Gente, como decíamos, en Marrakech, gente acá reclamando, otros apoyando, externos como José Antonio Caz sirviéndose de esto como festín como una tremenda oportunidad para Y que siempre lo busca él. claro, para transmitir su postura, que es bastante extraña porque es antimigrante, pero tampoco es pro mapuche, que son los únicos hoy día 100% chilenos. Entonces como que pareciera que o es la raza aria la única que es válida acá, o me confundo más encima con un apellido que tiene un origen migrante. Pero bueno, Claro. eso es otro tema. Yo creo que no se manejó bien y la gente no entiende qué es
el pacto de migraciones. No lo entiende. No, sinceramente, cuando dicen en la encuesta que está un 58% en favor de no firmar este acuerdo, yo me atrevería a decir que la gente, en su mayoría, yo lo he visto con los alumnos, lo he conversado con mucha gente, no sabe de qué están hablando. Lo decíamos el otro día, que la percepción que hay muchos migrantes por el tal. Es decir, concretamente ha ido en aumentos y tuvimos aumentos muy rápidos. O sea, cuando uno analiza las migraciones, los bolivianos son 3.000 personas al año, los argentinos son menos, los peruanos son un poquito más. Pero eso es la tradición, lo estándar, es decir, el país siempre ha estado recibiendo. Lo que pasa es que tuvimos dos casos puntuales, que fue Haití y Venezuela, que fueron los que generaron las luces de alarma. O sea, algo está pasando y efectivamente cuando ocurren estas cosas también hay gente que hace cosas indebidas, tráfico y cobra. ¿Por qué? Porque es la tabla de salvación. Entonces aquí vienen los dos lados, está el lado bueno, el lado noble, pero también está el lado oscuro. Y por eso hay que regularlo. Básicamente el pacto es un tremendo documento gigantesco que tiene demasiadas cosas, pero lo importante detrás no está, los países en cualquier minuto pueden adherir a los pactos, no es que tenga que ser ese el minuto y si no lo firmó no es parte de él. Lo más importante son los tratados, los convenios, aquellas cosas que realmente obligan, de las cuales nosotros tenemos que hacernos parte. Yo coloco siempre el ejemplo de la Constitución de los Océanos, la Convención del Mar, 1982, que tomó una experiencia chilena, peruana y ecuatoriana del año 52, la Declaración de Santiago, en que 3 países hicieron este pacto para decir 200 millas de uso exclusivo de los países ribereños. Nos tomaron de loco en ese minuto, nadie lo consideraba, pero 30 años después se convirtió en un tratado internacional y hoy en la zona económica exclusiva. O sea, esto de los pactos empieza a convocar y se puede terminar finalmente constituyendo en un tratado. ¿Qué es lo notable? Que el gran promotor de los espacios, la protección de los océanos es Estados Unidos, que ni siquiera ha firmado el tratado. O sea, tampoco los tratados llevan a que las personas o los estados tengan que vincularse o hacer ciertas cosas. Entonces, ¿dónde está, yo diría, lo importante? Es entender qué es lo que tenemos que tener como país, cómo tenemos que generar nosotros nuestro modelo, cómo tenemos que ser capaces de ofrecer una oportunidad a muchos. Mi familia también es de inmigrante, llega al año 6 a Valparaíso sin nada. Formaron una familia, forjaron su fortuna y han podido salir adelante. O sea, Chile es eso, es un ejemplo de migraciones, pero que estuvieron de cierta manera ordenadas. ¿Qué es lo que tenemos el problema actual? No sabemos qué está pasando en el mundo se está desestabilizando y vienen migraciones masivas que no obedecen a las condiciones normales. Entonces ahí es donde los países, algunos, se asustan y dicen, no, llega este tropel y no ocurre. ¿Qué ha ocurrido en Chile? Tuvimos que tomar una decisión migratoria restrictiva en la isla de Pascua. ¿Y por qué? Porque la isla de Pascua no tenía capacidad para recibir más gente. ¿Y por qué se ha hecho? Porque el artículo 126 bis de la Constitución dice es un territorio especial y como tal podemos regularlo. O sea, constitucionalmente hemos definido un territorio en el cual podemos hacer algo. Y ha aparecido la ley 21.070, que entra en plena vigencia ahora el 1 de febrero, con un decreto de carga, con un modelo matemático en que si la isla queda en estado de latencia, vamos a tener que empezar incluso a sacar gente. O sea, el país se ha propuesto incluso en un territorio, hacer un control que va más allá del control normal que uno diría, oiga, yo puedo residir en cualquier lugar de mi país. Entonces, estos fenómenos hay que entenderlos por las complejidades que tienen. En ese sentido, yo creo que el gobierno ha sido prudente, probablemente, y aquí viene, uno podría haber dicho, no, lo hicieron porque querían tener un cambio de situación comunicacional, o puede que hayan sido advertidos de que algo podía efectivamente comprometerse y que no era el momento. No quiere decir que no se vaya a firmar después, no quiere decir de que Chile vaya a dejar de recibir los inmigrantes, al contrario. Lo que tiene que hacer es definir una buena política migratoria, tal como está previsto en la ley, con un consejo que los regule, que permita darle a la gente que llegue lo mismo, porque si no, les ofreceríamos algo que no corresponde. La posibilidad que buscan no la encuentran, se frustran. ¿Y qué es lo que nos pasa con los haitianos ahora? Estamos con los vuelos humanitarios, devolviendo gente que vio que en realidad no era posible seguir adelante aquí en el país. Tenemos los jesuitas ahí molestos porque les tomaron la capilla, porque no tienen dónde vivir. Sí, oye, sí, a propósito del control, quería mucho uso. preguntarte a ti, Mario, que el control del gobierno, aparte del pacto migratorio, ¿tiene control el gobierno en este momento? Tener un problema, caso Castrillanca, caso portuario. ¿Cómo ve el gobierno? ¿Medio tambaleando o con las riendas bien agarradas? Yo creo que dentro de las dificultades que tiene estos casos tan complejos, yo creo que el gobierno tiene controlado el Está tema. controlado. Está controlado, es difícil, es complejo. ¿Qué hacer con los portuarios?
Ese es un tema, yo porque, claro, porque el muchos botón dicen, que salta, este porque es el un problema, no, programa está bien, es corto, entonces está tratar de- bien, porque muchos dicen que este es un problema exclusivamente entre privados y que es la Sí. empresa, pero yo creo que va un poco más allá, yo creo que va un poco más allá. El gobierno tiene necesariamente que jugar aquí un rol articulador para intervenir. buscar para buscar la forma de acercar partes que están en posiciones tremendamente intransigentes, ¿ya? No sé si fue oportuno que el ministro se adelantara tanto, tal vez debió esperar un poco más y otras personas. De nuevo tenemos el tema de la vocería. El ministro salió a celebrar un Que arreglo no estaba arreglado. que se cayó después, Se cayó, por lo tanto se cayó en la queda en noche. un muy mal pie, un tremendo ministro, un tremendo político que el ministro Bunker lo deja en una situación compleja. Porque efectivamente ahora con qué van a negociar si los negociadores de los trabajadores quedan absolutamente desautorizados cuando este acuerdo que habían tomado se les cae, la situación es compleja. Y tienen ¿Ya? asesores Y ahí tiene comunicacionales, ¿no? ahí tiene los Los asesores trabajadores, los portuarios comunicacionales. tienen asesores comunicacionales, deben tener, supongo, ¿no? Deben tener, no sé si esto es en particular, porque si tuvieran, habrían como base elegido autoridades que sean representativas de ellos mismos, porque este acuerdo que se celebraba anoche se cayó en la junta en que todos votan, desacreditando a la Incluso antes de la asamblea. se cayó. ante la asamblea, ya está. Claro, ya está Entonces, votado ya. entonces viene ahí quizás esta experiencia. Lo primero es entender por qué el gobierno tiene que intervenir. Y el gobierno tiene que intervenir porque el borde costero es del Estado de Chile. El Estado regula todo el borde costero y más aún los terminales, porque son esenciales, es infraestructura crítica del comercio mundial. O sea, nuestros alimentos los necesita un país que requiere esos alimentos, no es un tema comercial entre privados. O sea, hay todo un tema y mundial, el 94% de la carga del mundo se va por mar. Por eso los terminales tienen criterios especiales, se manejan distintos, es la interfaz natural entre el extranjero y el país, y por eso tienen seguridad, no es por un tema menor. Pero ¿dónde está el punto? Que cuando el Estado concesiona, espera que sus concesionarios estén a la altura de los tiempos. Y aquí es donde viene la primera experiencia, que es una experiencia laboral. Estos mismos conflictos los tuvimos en 2010, en el puerto de San Antonio, el más largo. De hecho, tiene unos días más largos que este otro. ¿Y qué se logró finalmente? Paz social. ¿Cómo? Cambiando el mix de contratación. Menos gente temporal, eventual, gente que tiene un contrato infiniquito el mismo día con su turno, por personas que tienen un contrato fijo, que es reconocer el trabajo que se requiere de puestos especializados. Y como cambiaron y pasaron a tener la mayor cantidad de gente contratada y menos eventuales, el puerto opera sin problema. ¿Qué es lo que ocurre en Valparaíso? Seguimos con el mismo modelo anterior. Entonces hay una falla del modelo, pero eso no es un tema legal, eso es un tema de gestión de recursos. Ahí es donde las empresas tienen que entender esto, que es parte del proceso. Ocurrieron además 3 situaciones que son bien especiales y particulares. Se abrió el canal de Panamá de nuevo para naves mucho más grandes. O sea, si Valparaíso fue impactado cuando ahora en el canal de Panamá, que destruyó de alguna manera el comercio marítimo en su minuto, al aumentar el tamaño de las naves ahora, las naves que recalan son muchísimo más grandes. Entonces, con esto se necesitan menos naves. Y al tener menos naves son menos oportunidades de trabajo porque se empiezan a espaciar. Segundo, viene el tema del conflicto entre China y Estados Unidos, que hizo que además vengan menos contenedores. ¿Por qué? Porque se ha producido un efecto. Y eso es lo que la gente está diciendo, oiga, no hemos podido trabajar este año. Agreguémoslo a eso algo que ya entró en todas las profesiones, la automatización. Grúas modernas, que este año las cambiaron todas con sistemas robotizados, con software, el Navis 4. Por lo tanto, todo sobra esto, gente, dices tú. bueno, en estos momentos sí, y eso es lo que hay que entender. Entonces hay Ya. que hacerse cargo de esa realidad que ahora va a ser para siempre y va a ir afectando más incluso a otros empleos. O sea, los estibadores Los portuarios es una empleos profesión que va a desaparecer va a ir, probablemente en el tiempo. y ya hay puertos del mundo que la automatización es tal que solamente aparece una persona cuando se enciende una alarma para ver qué ¿Qué falló. está pasando? Entonces esa es una realidad que tenemos que hacernos cargo. ¿Y cómo vamos entonces a obtener la forma para poder generar empleos para ellos o financiar las actividades? Vamos a tener que pensar en impuestos para los robots, porque la gente no va a ser capaz de tener otra forma que no sea el que alguien esté trabajando por él. Yuval Harari está diciendo, oiga, mire, aquí probablemente tengamos que tener estados de bienestar al final, porque las máquinas van a estar trabajando. Bueno, puede que sí, ocurra. Yo realmente creo que hay ciertas cosas que nunca la máquina va a poder reemplazar a los hombres, a las mujeres. ¿Por qué? Porque está en la esencia humana. Hay cosas que son irreproducibles. Pero sí, ya partió un proceso que es irreversible. La sociedad digital
pero que tiene que ser segura. Vamos insertando en una sociedad digital segura que tiene unos efectos que todavía no medimos y que va a ser tan rápido que nuestras generaciones lo van a ver. O sea, nos tocó ver cuando se acabó la regla de cálculo y partimos con las calculadoras. Ahora vamos a ver que el momento que salen las personas y entran las máquinas. O sea, vamos a ver todo un proceso de cambio completo de la humanidad. Yo siempre pregunto aquí generalmente al invitado que nos dé soluciones, porque en realidad, mire, criticar, ser oposición, es bastante fácil. No, es que esto está malo. No, ¿qué podríamos hacer? No solo comunicacionalmente con los portuarios. Aparte de lo que dijo el senador Pío, que tiene razón, pero hay que darle cabida a todo, ¿no? ¿Se fija? Sí. Yo creo que, ¿cuál es la solución que tú le dieras? Uno no es moneda de oro. A este tema puntual y en particular, yo creo que el empresariado, particularmente el empresario dueño del TPS, debe ponerse un poco más la mano al bolsillo. Son condiciones bastante precarias las que están viviendo este tipo de contratados. Ofrecieron una miseria. Claro, no estoy en favor ni cercanamente de todo tipo de violencia, creo que es la peor razón, pero sí comparto lo que el gobierno decía hoy día en torno al empresario en particular. Y segundo, creo que junto con la automatización y esa realidad, hay que abrir nuevos mercados. En el norte, por ejemplo, pongo el caso de Antofagasta, que lo conozco un poco más. Antofagasta esta semana está distribuyendo su primera carga paraguaya. Ya. A través del Los tratado. corredores bioceánicos. Claro, el Exacto. corredor bioceánico nos va a permitir tener de Antofagasta hasta Brasil, uniendo los dos océanos a través de tren y a través de carreteras, nuevos mercados, la apertura a nuevos mercados. Aprovecho de invitar a Bolivia que se sume al bioceánico. No, y Brasil ahora, si podemos tener la oportunidad única, Claro. si es que se logra. No, es que con Brasil yo sé que está súper avanzado. Es Bolivia el que se niega por problemas de Chile. Pero Tenemos que esperar las elecciones. Yo Puesto creo mercado, que claro. El próximo presidente puede ser más. Entonces hay un montón de cosas que se pueden hacer a través de nuestros puertos, en la medida en que se busquen también alternativas, instancias en las cuales uno pueda trabajar. Yo, como comparto con el senador, el mar es gigante y nosotros tenemos una oportunidad marítima tremenda para muchos de nuestros productos que exportamos, como también los productos que nos llegan. En estos programas el tiempo siempre Sí, es cortito, pero yo creo que hay un tema que me permite, creo que tenemos que tocar, aunque sea de pasada, Claro. que es el problema de Sí, el problema de ayer. Yo también, ¿ya? ¿qué Porque opina también, cada uno de sí, la óptica? porque hoy día yo tuve una conversación ahí por Twitter con una persona al respecto, porque siente que no tiene ninguna responsabilidad, como no está acá no puedo decirlo por razones obvias, pero efectivamente yo creo que, y tú nos puedes explayar un poco en el tema, cómo el lenguaje va creando realidades, ¿ya? Y terminamos en esa situación en que ayer el presidente del Tribunal Constitucional fue golpeado a la salida de Ahí en una Huérfano. audiencia que había, Sí, en ¿ya? Huérfano. Entonces yo creo que una situación súper grave cuando los representantes de las autoridades de las instituciones democráticas del país son atacadas. Yo creo que de verdad hay un problema complejo que tenemos que condenar y de repente hay gente que lo relativiza, ¿ya? Pero es muy complejo el tema. No hay nada que relativizar en este caso, la verdad No, es que es impresentable. O sea, hay algo que caracteriza a nuestro país y uno lo observa, es que senadores, parlamentarios, ministros de Estado, el Poder Judicial, el mismo Tribunal Constitucional, caminan con libertad, salvo casos aislados, y por eso hacen noticias, salvo casos aislados, es que uno sabe de alguno que lo hayan escupido, que lo hayan tratado mal en el avión, pero hacen noticias porque son aislados. No podemos caer en la cotidianidad de la agresión. Me parece muy bien cómo actuó el gobierno en este caso, porque no responsabilizó a nadie, sino que va a haber que investigar y va a haber que analizar, porque posiblemente le pegaron porque le pegaron, nomás ni siquiera saben quién era. Hoy día decían que creían que era un ministro del Tribunal Constitucional, pero ni siquiera sabían que era el presidente del Tribunal Constitucional. Si no respetamos a nuestras autoridades, nos gusten o no, pueden desagradarnos al máximo. La verdad es que para adelante esto es mucho más dañino y yo no espero, al contrario, que nuestras autoridades tengan que andar con guardaespaldas, protegidas por la potencial amenaza que se vaya a suceder. Pero ¿tú crees que el lenguaje que nuestros políticos han
utilizado el último tiempo puede ir propiciando esta situación? Pues yo he visto como que se ha ido polarizando la cosa. Y Está muy beligerante Está muy el- beligerante, el ánimo está muy exacerbado a veces, se utilizan palabras muy hirientes, muy ofensivas, como que hemos perdido el sentido de la discusión republicana, de que los argumentos se atacan con argumentos y se ofenden. Y además que Entonces, nosotros somos un país complejo. bastante copión, no podríamos decir en el caso de marketing, de benchmark, copiamos experiencias extranjeras. Sí. Después estamos copiando las malas experiencias, estamos copiando la campaña de Trump, estamos copiando la campaña de Bolsonaro, estamos copiando la campaña de AMLO en México. México, y son re malos ejemplos. ¿Ah? Así no funciona. El chileno no funciona así. ¿Ah? No es nuestra naturaleza. Entonces, que hoy día todo se entienda en que yo digo, ay, tú dices, ves, ni siquiera con argumentos. Ah, no, sí, pero Bachelet trajo a más que los que trajo Piñera en inmigración. A mí me da lo mismo, ¿quién los trajo? Me preocupa el tema. No, es que rompieron la cámara. Bueno, ya, si la rompieron o la rompieron no me importa. Lo que me importa es que hay un comunero muerto. Entonces hoy día es la tribuna, la necesidad de aparecer en los medios, la que pareciera que es la que prevalece. Como tenemos un público cautivo que le encanta esto, tú lees en Twitter, En no las sé, redes sociales, claro, sí, terrible. ayer me decía uno, bueno, es que Pinochet fue Salvador. ¿Salvador de qué? Sí, cometió algunos errores. Entonces estamos hablando de ¿De qué estamos la parcialidad y las No, pasiones. y empatar con Allende ha sido una cosa terrible. Y el empate, Claro, y no es ninguno ni lo otro. La verdad es Claro. que el tema es otro. Pero seguimos muy obsesionados en acaparar medios para que a través de los medios logremos generar una empatía en la sociedad. Y eso transforma todo esto en palabras que son de moda, las fake news, palabra del 2017, la palabra del año 2017, posverdad, la palabra del año del 2016. O sea, las últimas dos palabras han sido productos de una comunicación política mentirosa, ¿ah? Y y agresiva. vendedora. Y Y agresiva. agresiva. Fíjate, Senador, porque bueno, mira, estamos casi en el corte. es que sí, totalmente de acuerdo en lo que planteas y de hecho yo creo que de ahí parte. Cuando en nuestras comunicaciones, por ejemplo el Twitter, lo usamos como instrumentos de odio, tenemos un problema. O sea, tenemos un problema como sociedad que tenemos que entender y esto parte también en el aula. ¿Y por qué? Porque en el aula hay odio. Es por eso que esta ley que salió ahora del aula segura lo que busca es eso, tratar de empezar a contener desde antes a las personas para evitar que lleguen con ese odio afuera. Si no somos capaces de controlar el odio antes, vamos realmente a liquidarlo. Estamos en un periodo más muy lindo, estamos próximos a la celebración de la Navidad, que es una época de paz. Aquí hay que recordar que durante la guerra hasta se paraba la guerra para respetar esto. Entonces pedirles a todos ese tregua. respeto, esa tregua, esa tranquilidad para poder tenerlo. Así que con eso, ¿no? Un mensaje saludo, de saludo navideño, Va a tener que saludar deseándole a todos lo los mejor. malos, todos. Yo recuerdo un programa que hicimos la semana pasada, antepasada, en el que vino una persona que hacía una campaña especial, Exactamente. recuerden, para Navidad. Entonces, yo les pido que nos recordemos de los niños del Sename, ¿ya? Y que tengan la posibilidad, vayan por favor y les lleven regalos, porque son niños muy abandonados, que en esta época sienten la ausencia de sus familiares y sus padres, y a lo mejor muchos de ustedes podrían hacer un esfuerzo y llevarles un regalo que obviamente les va a dar una alegría que necesitan. Muchas felicidades. ¿Tú, Felipe? No, saludo a todos, que tengan unas lindas fiestas. Invito al gobierno, a la oposición, a los distintos sectores a buscar una solución para la Araucanía. Y si me atreven a decir, creo que los que tienen más experiencia en eso son los jesuitas. Desde Luis de Valdivia, que fue el primero que fue a la zona, no le fue bien en su etapa, pero hay muchos jesuitas que hoy día están en la zona y que quizás a través de ellos se podría buscar en un ente externo, como es la iglesia. Yo sé que la iglesia está muy basureada, pero hay cosas en las que hoy día todavía andan bien y posiblemente esa sería... Mira el dato que nos sería- da nuestro invitado. Oye, nosotros no somos ni posverdad ni fake news, ¿no? ¿No? Somos lo que somos, es lo somos, que hay nomás. Somos lo que somos un programa que los acompaña, que los acoge. Invitamos a alguien siempre que nos dé pautas políticas, la agenda, tratamos que ustedes estén informados. Estamos día 20 de diciembre, faltan pocos días para la Navidad. Uno puede ser agnóstico, puede ser lo que sea, pero es una fecha importante, familiar, una fecha de reposo, tregua en las guerras, tal como decía nuestro senador. Así que los invitamos a que
bueno, lo pasen bien, por supuesto, después viene el año nuevo, viene la jarana, y que ojalá, tal como dice Felipe, Kenneth y Mario, sean una tregua política, que nos tratemos medianamente bien. Nadie está pidiendo que seamos fair play total, que seamos, pero ideológicamente, ¿cierto? Que es la más importante. Le agradecemos su haber estado detrás de cámara. Nos puede ver en www.infocate.cl, desde ya pues, está conectado. Esperamos verlo en el capítulo 70 de la próxima semana, dándole las gracias a Kenneth Piu, Mario Villalobos y a don Felipe Vergara. Muchas gracias por su audiencia. Nos vemos el próximo jueves. Nos vemos.